Buenos días, chicos. Estamos en Lengua Española 1. Parece un programa de radio, ¿verdad? Estamos en Lengua Española 1 del año 2023-24 de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad Central. Eh, Transmitiendo desde la azotea de la Biblioteca Central. Bueno, estaba diciendo ya, después de los saludos iniciales, eh, a María José Acosta le encanta, supongo que lo que acabo de decir, ¿no? Lo de la biblioteca. Eh, Acabo de decir, después de los saludos iniciales, que habíamos dejado la clase sobre la historia de la lengua española, que yo quería continuar hoy, pero que no preparé adecuadamente. No les puedo mostrar todavía lo que llegué a preparar, que es casi nada. No les puedo mostrar todavía la continuación de aquella presentación de PowerPoint, pero sí la verán, aunque pase la semana y aunque pase ese. Algún día tendremos el podcast, realmente, no te preocupes. Eh, Habíamos comenzado apenas diciendo que dejamos la semana pasada esa historia en la llegada de los romanos a Hispania, porque eso todavía no se llamaba España. Eh, en realidad los romanos habían llegado antes, como ya vimos, pero por razones comerciales, para hacer negocios. Y esto no quiere decir que sea menos importante la historia que inician con esa llegada comercial, digamos, porque no habrán llegado a España hablando la lengua que hablaban en España o en Hispania, habrán llegado hablando su propia lengua, ¿no? Quizá aprendieron pronto las lenguas que estaban por ahí, como parece que llegaron por la costa oriental de España, deben haber, deben haber aprendido pronto alguna lengua íbera, que llevaron los íberos del norte de África a Hispania, a la península, o quizá tenían ya algún intérprete o intérpretes, porque el norte de África también llegó a ser parte del Imperio Romano. Y bueno, ¿quién no iba a querer trabajar para los romanos? Y era la cultura que dominaba el mundo conocido, o la parte más grande de ese mundo, que era Europa y pedazo de África. Digo un pedazo porque no toda África era conocida. Y Asia, ese era el mundo conocido. Tampoco los europeos habían explorado toda Asia. Y por supuesto América no era conocida por ellos. No habían llegado los europeos a América o no había registro y no había llegado, no había nacido todavía la abuela de Colón siquiera, imagínense ustedes. Mm, Entonces, inicialmente llegaron los españoles como comerciantes y eso ya debe haber hecho llegar el latín a ese territorio y habrá empezado esa mezcla eh, inicialmente poco amplia, poco importante, poco influyente, y después sí, quizá un poco mayor a medida que los negocios crecían en Hispania. Pero en el siglo tercero siglo tercero antes de Cristo, llegaron los romanos, los soldados romanos, tropas del emperador que fueron ya no a hacer negocio, sino a conquistar aquel territorio para que fuera suyo, para que nadie se lo pudiera quitar. Fueran ellos los dueños de todo, incluyendo los dueños del comercio. Es decir, que si alguien quería hacer negocios con los pueblos de la península, iban a tener que acatar las reglas comerciales de Roma, ¿no? Y por supuesto pagar los impuestos romanos, porque para los imperios, sobre todo para los imperios imperialistas, es decir, los imperios invasores, los imperios conquistadores, los imperios que solo desean ampliar su territorio, en realidad lo que quieren no es ampliar territorio, lo que quieren es más dinero, lo que quieren es más poder. Y si lo que hay que hacer es
eliminar y arrasar a toda la población de un pueblo que queremos conquistar, bueno, no hay ningún problema con eso. ¿Para qué son las armas? ¿Para qué hay soldados? Que vayan y se manchen de sangre en todos los territorios que al rey, al emperador, al conquistador le hagan falta para tener cada vez más. Eso pasó también después en España cuando eh, se inició la guerra de reconquista, que también se llama guerra de independencia, que debe sonar muy extraño que en España haya habido una guerra de independencia. La hubo, y que terminó en 1492, cuando la reina Isabel la Católica, que ya llegó a tener un reino suficientemente grande y poderoso como para combatir y derrotar a los árabes, que sí eran reyes poderosos, y que además ocupaban más de la mitad de lo que hoy en día es España, y Portugal entero. Eh, bueno, cuando llegó Isabel la Católica, se acabó esa guerra porque la ganaron los castellanos, o mejor dicho, los españoles, porque ya en ese momento ya era momento de decir España, porque esa guerra, y sobre todo esa victoria, y sobre todo esa reina, unificó todos aquellos minúsculos reinos que formaban la parte cristiana de España, que era la parte norte, ¿no? Más o menos de Madrid hacia arriba en el mapa. Porque de, de ahí hacia el norte todo había sido conquistado, invadido por los árabes, y eran ellos quienes ponían las reglas y eran ellos también quienes ponían la lengua. Pero me estoy saltando un periodo al comenzar a hablar de los árabes, solo que mencioné la guerra de independencia porque quería hacer la similitud entre la invasión romana, que es un imperio inmenso, quizá el más grande que haya existido en la historia, um, qué maravilla. Y que el imperio romano, que era un imperio enorme, que estaba conquistando todo el mundo conocido, simplemente llegaba a los lugares arrasando, ¿no? Conquistando los territorios a sangre y fuego, con la espada y atropellando a todo el mundo. Y en ese momento el territorio conquistado era lo que ahora es España. Pero luego cuando llegó el momento, 2000 años más tarde, en que España se convirtió, estaba en camino de convertirse en el imperio más poderoso, entonces fue España quien hizo eso. En el siglo XVIII, un imperio muy importante que existiera, el británico, que llegó a las costas de América del Norte y, bueno, puso ahí un país. No fue el gobierno de Inglaterra quien llegó, pero sí había gente que representaba ese gobierno y llegó el día en que el gobierno era inglés. Fue un gobierno conquistador, pero luego el país que nació ahí en la costa oriental de América del Norte se convirtió también en un gobierno, un país conquistador, invasor, imperialista. Es decir, no importa si uno proviene de una conquista, no importa, o no importa si uno proviene de los tiempos ancestrales, que no se sabe en qué momento se formó el país de uno. Ese país, si llega a tener mucho poder, se convertirá después también en un país conquistador, invasor, imperialista, etc. Y eso pasó primero en Hispania, pasó primero con los romanos, luego los propios españoles se convirtieron. América casi toda fue ocupada por los españoles en el siglo XVI. Los primeros 100 años después de la llegada de Colón fueron lo que se llama el periodo de la conquista, que consistió en, bueno, ocupar, llegar lo más lejos posible. Fíjense ustedes, entrar por República Dominicana y luego ir avanzando hacia el continente y llegar luego por allá casi al Polo Norte
el lugar donde llegaron los españoles en el sur de Argentina y de Chile, eso es como a 2 cuadras del Polo Norte. Y por el otro lado llegaron casi a la frontera de Estados Unidos con Canadá. Esa mitad de Estados Unidos, California, toda esa mitad del territorio, 3/4 de Estados Unidos, originalmente, después de Colón, llegó a ser territorio español. Tanto que ahora la mayoría de las ciudades que uno ve por ahí en el mapa tienen nombres en español. Es más, en latín. La palabra Texas, Texas, en latín. Bueno, ese español inicial que todavía parecía latín, pero que se estaba convirtiendo en español, ¿no? Entonces, el que fundó Texas, ese territorio, lo que puso ahí a la civilización occidental, debe haber tenido la idea de crear unas casitas con unas tejitas muy bonitas, y entonces le puso a la ciudad Texas, o habrá sido la gente quien lo hizo, pero es que todavía no hablaban exactamente lo que hoy llamamos español, ¿no? Y todavía la palabra Texas se escribía con X. Total, entonces la ciudad y el territorio y ahora el estado de Texas, de Texas, Texas, la misma palabra México, que es con X, que se pronuncia con J. Pero en el caso de la palabra México es también indígena, así que la historia es otra. Es la misma de Texas. Y para abrir paréntesis lingüístico aquí, que es de lo más importante, les puedo decir que ese hecho de que unas palabras, unas palabras se escribían con X en latín y después en español empezaron a escribirse con J, eso corresponde a la pronunciación. Es decir, se empezaron a escribir así porque ya antes la gente había empezado a cambiar la pronunciación, ¿no? Ya dejaron de decir Texas o como se dijera en latín, que yo no sé cómo era, y empezaron a decir Texas, se empezó a escribir con J también. Y la J proviene de ese intercambio entre la cultura griega y la romana, y curiosamente no se quedó en la lengua italiana. En italiano, esa es la J. Y el ejemplo que les quería poner, que se me ocurre ahorita, ya tengo dos. Ojalá que me vengan más ejemplos. El ejemplo que se me ocurre ahorita para ilustrar esa afirmación es la palabra prójimo, que proviene de la palabra próximo. Se habrán dado cuenta que el prójimo es la persona que uno tiene más cercana, ¿no? La persona que tiene más próxima. Próximo es el prójimo. Se habrán dado cuenta quizá de que en gallego, los hablantes del gallego dicen caixa, ¿no? Y lo escriben con X, pero en español lo escribimos con J y pronunciamos caja. Y de repente me vino otro ejemplo, pero ahora ya se me fue. Si alguien tiene un ejemplo, por favor que lo diga. Ay, pero esto se llenó de gente. Maravilla. Quería tomar fotos. Entonces, chicos, cuando llegó el Imperio Romano ¿a dónde fue que llegó? A España o a Hispania. Bueno, empezó ya de lleno la interacción entre el latín y las lenguas que había en todo el territorio de España, porque no era solamente la lengua del puerto donde desembarcaron, que además tampoco deben haber desembarcado en un solo puerto, sino varios. Y tampoco los romanos tenían la intención de ocupar una pequeña ciudad ahí en el lugar donde desembarcaron, sino que querían todo ese territorio. Además de que también el territorio del norte, que es el de Francia, que en ese momento ellos le llamaban Galia, ahora llamamos galos a los franceses, ese territorio también lo querían y también lo conquistaron. No un pedacito de Francia, lo conquistaron todo. Y el que estaba al lado, y el más arriba, cruzando el mar, llegaron a Inglaterra y todo eso. Y en todos esos lugares pasó más o menos lo mismo.
latín se mezcló con las lenguas que estaban ahí. Y empezó a aparecer ya casi en el año 1000, casi en el año 1000, unas décadas, pocas décadas antes, empezaron a aparecer en los documentos que se escribían en ese territorio, por supuesto, documentos, esto se va a contar. Por supuesto, documentos oficiales, no era la gente más sencilla la que hacía documentos. Los escribientes, los pocos que sabían leer y escribir, trabajaban normalmente para las autoridades. Y las autoridades eran las autoridades romanas, y luego vino la Edad Media y empezaron a formarse reinos dependientes en España, y las autoridades eran los reyes. No era que cualquiera tenía un hijo, iba al registro civil e inscribía a su muchachito en el registro y le daban un documento escrito en latín, en romance o ya en castellano. No, no existía para empezar el registro civil, no, existían otros registros y estaban en Roma. Sino que los documentos los escribían los escribientes para las autoridades. También los escribía la iglesia, que también tenía poder, también tenía territorios, también tenía hombres que sabían leer y escribir. Es decir, uno no puede ser cura sin saber leer y escribir, ¿no? Porque hay que estudiar. Y yo creo que en aquella época se estudiaba mucho más. Pero, ¿quiénes sabían leer y escribir? Bueno, los poetas, los filósofos, los políticos, pero la gente del pueblo no. Imagínense ustedes que en la Edad Media hasta llegó a haber reyes que no sabían leer ni escribir. ¿Para qué necesitaba un rey de la Edad Media leer y escribir? Si tenía que se lo hiciera todo. Si tenía que le pusieran los zapatos, ¿por qué no iba a tener quien le escribiera una carta si necesitaba escribir una carta? Esa gente seguramente se decía, oye, mi padre es el rey y todo el mundo lo quiere complacer, todo el mundo le hace todo. ¿Para qué voy yo a aprender nada? Cuando yo sea rey, yo que soy el heredero, no voy a necesitar hacer nada por mí mismo, que me lo hagan todos los sirvientes, los súbditos. No es que fuera así, pero que es muy fácil imaginarse que esa podía ser la actitud de los príncipes, ¿no? Y de los reyes, de todos sus herederos. Sí tenía esa gente una educación muy esmerada, pero en realidad no les hacía mucha falta, porque si vas a tener todo el poder sobre todas las personas que viven en tu país, poder absoluto, puedes decidir cortarle la cabeza a cualquiera de ellos, eso ni siquiera nadie se va a fijar. Bueno, entonces, cualquier otra cosa sencilla, como pedirle que escriba una carta, es muy sencillo. Muy fácil de imaginar qué se podía hacer. Pero los reyes sí sabían leer y escribir, solo que alguno existió. Ahora no me acuerdo de cuál caso. Y seguro que más de uno que no sabía leer ni escribir. Bueno, en realidad no le hacía. Pero bueno, ya después de cierto momento, ya muy adelantada la Edad Media, eso no pasaba. Los que no sabían leer y escribir eran los pobres, que ni siquiera sabían de la existencia de las escuelas, que no había, que empezó a haber en la Edad Media, eran universidades. Fíjense que comenzamos por el final. Empezó a haber universidades. En Bolonia se fundó la primera universidad de la que se tenga memoria en el hemisferio occidental. Han aparecido ya documentos que indican, que demuestran que la primera universidad se fundó en realidad en un país árabe, no recuerdo cuál, fueron como 400 años antes de la Universidad de Bolonia, que si no recuerdo mal, fue fundada en el siglo XIV, al principio, 1301, 1305, no sé. Molesta esta imprecisión con la que estoy dando los datos, las fechas, este día de hoy. Entonces llegaron los romanos a todo el territorio de la península, incluyendo Portugal, lo que ahora es Portugal, que en aquel momento era una región nada más que se llamaba Lusitania,
Por esa razón, ahora llamamos a los portugueses lusos. Y bueno, impusieron las reglas, ¿no?, de los romanos. Lo mismo que se hacía en Roma se tenía que hacer en España. Las mismas reglas, las mismas leyes que se aplicaban allá, se aplicaban en España, en Hispania. Los mismos impuestos que se pagaban en Roma se tenían que pagar en Hispania. La misma adoración que había que darle al emperador. Y por supuesto, la misma lengua que se hablaba en la ciudad de Roma y en todos sus otros dominios tenía que hablarse también. De modo que cuando uno dice que el latín empezó a mezclarse con las lenguas de sustrato, que ya existían en Hispania antes de los romanos, en realidad eso debe haber sido al principio, porque mucha influencia no podían tener esas lenguas que además eran todas minoritarias. No había una que fuera la que hablara la mayoría, sino que en cada lugar, en cada región hablaban una y empezaron a disgregarse también. Y además cuando empezaron a nacer los reinos nuevos, ya esas lenguas ya no hablaba nadie. Como era así al principio, mejor dicho, como el intercambio entre el latín y esas lenguas solo sucedió al principio, en las primeras décadas, digamos, y luego quien tenía el poder eran los romanos, entonces, por supuesto, el idioma que había que aprender era el latín. Y ya llegó un momento en que el idioma que uno aprendía naturalmente al nacer era el latín. Si uno no sabe leer ni escribir, bueno, aunque hable la lengua que hablaban sus abuelos, el latín, iba a terminar ganando en esa batalla el latín porque era la lengua de los poderosos. Tienes que tener intercambio con los poderosos, vas a tener que hablar su lengua. Y además son el gobierno, todo está escrito en latín, todo se hace en latín, la televisión es en latín, ¿no? Más de cocina, los concursos internacionales, las conferencias son en latín, tengo que aprender latín. Esto por supuesto es Roma, aunque yo lo diga con cara seria. Profesor, Sí, un minuto. Falta menos de un minuto, eso es lo que me vas a decir. porque dicen hoy en día que el latín es una lengua muerta. Se me olvidó eso. ¿Me lo podría recordar? Eh, a ver, sí, se dice que es una lengua muerta, que en realidad la palabra muerta no es la mejor y no es la aceptable en términos teóricos, en términos históricos. A ver, ¿por qué? Se dice que es una lengua muerta, pero en realidad deberíamos decir una lengua clásica. Eh, eh, Se dice muerta. Disculpe, ¿no será que quieren decir muerta refiriéndose a que ya no sé, cómo decirlo? Ya no, como que no se usa mucho, a excepción en la iglesia, por ejemplo, en la católica. Bueno, en la iglesia tampoco se usa. Eh, Bueno, en sé que, realidad los padres, el padre siempre de vez en cuando hace rezos en latín. Pero yo digo que a lo mejor le dicen lengua muerta porque a lo mejor es la que a lo mejor ya hoy en día no se usa mucho, ¿sabes? vamos a tener que cortar. La explicación es más larga y ya faltan 30 segundos para terminar. Volvemos a entrar con el mismo vínculo.